son las categorías desde las cuales el estudiante se va a acercar a un campo de conocimiento. ¿Sí? Yo tengo que desarrollar ciertas categorías previas, ciertas operaciones cognitivas previas para que el estudiante después pueda resolver algo solo. Y ese puede ser uno de los ejes de ese repensar la actividad docente. ¿Sí? Que el rol del docente no sea ir a exponer un contenido al aula, y estoy esquematizando y simplificando la tarea porque sabemos que no es eso solo lo que hacemos, pero que la centralidad de la actividad docente no va a estar puesta en la exposición o la transmisión de un contenido, sino más en tareas de acompañamiento, de co-construcción, de seguimiento y de tutoreaje del estudiante en ese proceso, ¿sí? De construir posibilidades de desarrollo del aprendizaje autónomo por el estudiante. Y cómo, lo que tenemos que hacer es, bueno, pensar, bueno, cómo hacemos para acompañarlo en ese proceso. Seguramente habrá instancias que son, sí, más tradicionales, pero también hay que incorporar otros formatos posibles, actuales, para ese desarrollo de la clase, lo que conocemos como la clase, ¿sí? Eh, entonces, bueno, Ana el concepto, Laura, sí, quería comentar, bueno, no quiero hacerlo extenso, pero sí, esto que vos decís, que uno tiene que ir viendo, es tan relativo, no es lo mismo un estudiante de primero a un estudiante de tercero o quinto, para ir desarrollando esa tarea autónoma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estando en primer cuatrimestre, primer año, trabajamos mucho con el aula invertida y todo el tiempo estamos reflexionando y nos hace mucho ruido porque cuesta un montón esa autonomía del estudiante que está ingresando, que todavía no tiene esa ambientación académica y que por más que le expliquemos y que esto, ustedes para venir al encuentro el jueves tienen que leer, calculen que son 2 horitas que en la semana le tienen que dedicar porque tienen que leer el material del aula y no hay respuesta, es muy limitada la respuesta del estudiante porque viene como con un estilo muy de esperando la clase magistral. Entonces, las reflexiones que hacemos con mi compañera de cátedra es, me parece que, o sea, una aula invertida funciona muy bien en un estudiante de tercero, de quinto, pero en primero estamos ahí como en tensión porque defendemos la pedagogía enfocada, o sea, la enseñanza enfocada en el estudiante, ¿no? Pero es como que uno tiene que ir bailando en esa transición, me parece. Y un poco con lo que total, comentaba Alfonso, ¿eh? sí, ya, dale, dale, termina vos. Se me venía a la mente esto de que muchas veces uno escucha con compañeros de esta nostalgia de que, bueno, uno, cuando uno era estudiante, que la autoridad que tenía el profesor, ¿no? Y esta cosa de que siempre poniendo como la tinta o el peso en que los estudiantes de hoy son distintos, que vienen con un nivel rebajo, que es real todo eso, pero ¿qué nos pasa a nosotros como docentes? Que nos tenemos que ayornar a una nueva forma de enseñanza. Todo esto que viene como normativa externa nos pone en jaque porque tenemos que aprender a enseñar de otra manera. No podemos seguir enseñando como en el siglo pasado, como aprendimos nosotros. Entonces, esto funciona cuando de verdad hay un proceso de cambio en nuestra forma de enseñar. En este momento en donde la información está en todos lados, ¿para qué traemos a los chicos al aula o para qué los convocamos a un Meet? O sea, tiene que haber otro intercambio ahí, me parece. Bueno, eso era un comentario. Sí, no, es así tal cual, como vos lo señalás, y, y ahí es, digamos, es repensar el lugar del conocimiento y es repensar el lugar de otra cosa que vos dijiste muy claramente, de la autoridad. Digamos, sobre qué se construye la autoridad pedagógica hoy. Y nosotros venimos de un modelo muy distinto, donde la autoridad estaba claramente en el docente, porque el conocimiento claramente también lo tenía el docente. Entonces, las nuevas formas de circulación del conocimiento han puesto en jaque esto. Se ve mucho en el nivel secundario, pero pasa también en el nivel universitario. Y, y ahí agrego dos cuestiones con esto que vos señalabas, eh, que también nosotros deberíamos poder repensar como docentes si ese modelo pedagógico basado en la autoridad y también un poco en el temor y en sacrificios extremos por terminar de comprender o de leer cosas que no siempre entendíamos, bueno, funcionaba
en términos de aprendizaje, por un lado. Porque digo, nosotros muchas veces romantizamos condiciones del aprendizaje que atravesamos como en nuestros propios tiempos de formación, que no se condicen además con cosas que hoy declamamos. Entonces, decimos adoptar perspectivas constructivistas, eh, aula y tomar dispositivos como el aula invertida, pero añoramos los tiempos donde había una clase expositiva magistral y donde aprobar una materia implicaba leerte 5 libros enteros de una complejidad que no estaba acorde al nivel de la carrera en la que estabas, pero aunque hacer ese esfuerzo era parte del trabajo, del oficio del estudiante, diría Bourdieu. ¿Sí? Había que pasar por eso porque eso implicaba no solo dar cuenta de haber adquirido ciertos conceptos, sino de haber internalizado un hábitus de estudiante universitario. Ahora, eh, plantear la necesidad de repensar las prácticas de enseñanza y de trabajar eh, desde estos enfoques, como se dice, centrados en el estudiante, y desde ahí revisar las prácticas, obviamente no nos deberían llevar al otro extremo. Y acá traigo lo segundo que vos decías. Nosotros tenemos que pensar qué prácticas, en qué momento y con qué estudiante. Claramente no es la misma situación la de un estudiante ingresante que viene de una experiencia muy escolarizada a la de un estudiante de quinto año o a la de un estudiante de posgrado, donde las herramientas para el trabajo autónomo, para organizar sus tiempos, para saber cómo estudiar, y además donde las herramientas conceptuales de la propia disciplina son distintas que en los primeros años. Entonces nosotros en los primeros años tenemos que acompañar un poco más, hay que dar más herramientas, eh, tanto disciplinares como intelectuales y cognitivas. Y eso no podemos hacerlo desde el primer día. Hay un estudio que se veía hace un tiempo que, bueno, con todos estos discursos, ¿no? Del trabajo autónomo, aprendizaje basado en problemas, eliminación de la clase magistral, etcétera, se adopta muchas veces como receta, como moda, todos pasamos a esos modelos y luego se hace un estudio con estudiantes y bueno, y en uno de estos estudios aparecía eso claramente, que los estudiantes de primero, segundo, tercero decían que extrañaban o que a veces necesitaban o que creían que la mejor clase era la clase expositiva. Entonces yo creo que ahí hay que ir buscando un equilibrio eh, entre el momento de la trayectoria en la que estamos trabajando y en el tipo de contenido, conocimiento o resultado de aprendizaje que se espera. Entonces, seguramente en los primeros años y con las básicas sea más necesario algo más expositivo, un poco más tradicional, pero eso debería estar complementado con estos otros espacios que hablábamos cuando pensábamos distintos diseños curriculares, distintos formatos curriculares. Bueno, eso complementado con espacios de integración, talleres, seminarios, etcétera, donde ahí sí se puedan incorporar otros esquemas y por supuesto ir avanzando en el trabajo autónomo hacia adelante, ¿no? A medida que avanza el estudiante, que yo ya fui trabajando algunas herramientas de trabajo intelectual, bueno, poder ir planteando otras modalidades. Pero fíjense que siempre estamos hablando de que todas estas discusiones las debemos dar a nivel del currículum, no de la cátedra. Y yo creo que el problema con todas estas transformaciones que nosotros venimos trabajando es que nunca las hemos pensado desde el nivel curricular. Siempre que decimos, bueno, ahora hay que hacer esto, y cada docente lo piensa en forma individual desde su espacio curricular. Si nosotros pensamos desde ahí, es muy difícil que las transformaciones tengan sentido y que las transformaciones produzcan los resultados que estamos buscando, ¿sí? Porque es como una aplicación acrítica y descontextualizada. Alfonso, ¿vos querías agregar algo? No, 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 creo que tenía que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? También de en algún momento dejar de llorar por ese estudiantado que queremos tener y empezar a trabajar con el que realmente tenemos. Porque a veces incluso con este tipo de prácticas como que se cree que se pierde rigor o calidad académica o que se baja necesariamente la calidad de lo que estamos trabajando y me parece que es enfocarse desde otro lugar, ¿no? O sea,
nuestra práctica de enseñanza tiene sentido en tanto en cuanto hay un otro que tiene que aprender. Entonces, si me sigo parando desde la lógica de, bueno, no, esto a mí no me corresponde, no, esto lo debería haber aprendido en otros espacios, bueno, yo no estoy acá para eso, digamos, no hay aprendizaje posible en términos generales, hablo, ¿no? Y después, bueno, obviamente esto de también reconocer de que primer año e incluso segundo son etapas de transición. Entonces, obviamente van a necesitar otro tipo de andamiajes hasta tanto también ellos logren como construir esa nueva forma de ser estudiantes, ¿no? En un sistema distinto. Pero por otro lado, también es real que ellos demandan lo que conocen, hablando de los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido es mucho más fácil, bueno, me siento y escucho. Y la construcción que tengo sobre una clase es sentarme a escuchar a una persona que me hable. Y en ese sentido es lógico que también sea lo que más nos quieran demandar porque es de la forma que han aprendido. Totalmente. Por eso digo que si nosotros no damos esa discusión a nivel de un plan, vamos a seguir con estas imágenes que lloran el estudiante que ya no tenemos, que lloran el docente que ya no podemos ser, y, pero que sobre todo implican que nos estamos mirando a nosotros mismos y estamos perdiendo de vista esto que decías vos, el objetivo, el sentido de nuestra tarea es formar a un otro real, concreto, que es el que tenemos en las aulas. Entonces hay que trabajar con ese estudiante y pensar que eso es la universidad hoy, en un contexto de masificación del ingreso, de democratización de la universidad, que implica también cambiar algunos clivajes por donde se construía la autoridad en el aula, el lugar del conocimiento, el valor del conocimiento. ¿Sí? Yo siempre recuerdo un profesor que comentaba que algunas situaciones que se daban en las salas de profesores. Y decía que había un docente que entraba y que todos los días decía que él se levantaba y leía El Capital en alemán. Y esas eran las formas de construcción de autoridad, muchas veces. Entonces, creo que hoy un docente que intente eso, en primer lugar, va a quedar bastante solo, pero seguramente se va a encontrar con que, digamos, con que eso no es lo que le están demandando sus estudiantes o lo que necesitan, no demandarnos, sino lo que necesitan hoy los estudiantes y lo que necesita hoy incluso el mundo del trabajo. Entonces, nosotros hemos tenido un cambio importante de los sujetos que pasan por la universidad y, y también de ese mundo para el cual la universidad forma. Entonces, bueno, hay que hacer un replanteo en serio de qué perfiles tenemos que formar, y, pero sobre todo cuáles son los perfiles de los estudiantes que estamos recibiendo. Hay que animarse a mirar esos estudiantes y repensar nuestra práctica en ese sentido. Entonces, bueno, un poco como sintetizando y considerando que este es nuestro último encuentro, yo quería recuperar y considerando además que habíamos tenido este tiempo en el medio que se había alargado este último encuentro, recuperar un poco esto, ¿no? Que todas estas transformaciones que estamos planteando eran parte de esa agenda que yo les comentaba en los primeros encuentros, que tiene que ver con la necesidad de democratizar realmente la universidad, que eso no sea solo abrir el ingreso, sino repensar nuestras propuestas formativas y nuestras prácticas de enseñanza para que ese ingreso que sea masificado también se transforme en permanencia y en egreso, y en una educación que responda a las necesidades actuales. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para lograr esas transformaciones? Y acá un poco lo que venimos pensando, ¿no? Que esto necesitamos trabajarlo en los dos niveles, en el nivel del plan y en el nivel de la práctica curricular. En el nivel del plan, repensando, discutiendo, analizando todo esto que estuvimos hablando a lo largo de estos encuentros. El peso de los distintos tipos de conocimiento dentro del plan, entonces contenidos generales, básicos, específicos, orientados, digamos. ¿Qué voy a incluir? ¿Con qué peso? ¿Cómo? Evitar esta sobreabundancia, repetición, etcétera, de los contenidos, repensar cómo los estructuramos, la idea de pensar los bloques, las áreas,
la forma, en qué instancias tenemos espacios de integración de esos distintos contenidos. Y a partir de ahí pensar entonces también, bueno, ¿qué tipos de unidades curriculares? ¿Solo asignaturas? ¿O puedo pensar otros formatos de unidades curriculares? Entonces puedo pensar la asignatura, pero también el seminario, también talleres, también laboratorios, también esta idea de que haya otras experiencias que tienen un sentido formativo y que se pueden incluir dentro de un plan. Yo puedo alentar a que los estudiantes participen en proyectos de investigación, que participen en proyectos de extensión, que participen en proyectos de internacionalización y que eso tenga un valor formativo que se reconoce dentro del plan asignándole créditos, porque tiene un sentido formativo. Entonces, segunda cuestión, repensar qué tipos de unidades curriculares incluimos. En esto de los tipos de unidades curriculares también aparece otra cuestión. Todas las materias son obligatorias para todos. Todos los estudiantes tienen que hacer el mismo recorrido formativo. O puedo pensar un conjunto de unidades curriculares que son obligatorias y comunes para todos y otro conjunto que son optativas, que en función de los intereses los estudiantes eligen, o incluso que pueden elegir de otra carrera, de otra universidad. ¿Sí? Entonces, Ana esas, Laura, sí, te consulto, cuando vos decís que se puede incluir en el plan de estudios de esto, de que tengan créditos la participación en extensión, en investigación, ¿cómo se plasma? ¿Se plasma así como si fuera yo porque tengo como la cabeza muy en los planes convencionales, ¿no? Como si fuera una materia optativa en donde hay créditos por esa participación, o cómo se lleva a cabo eso? se puede plantear de distintas formas. Lo mejor, a mi criterio, es poner un bloque de créditos libres y abajo se puede poner una leyenda que diga los créditos libres se acreditan con. Y ahí vos le podés poner, en general, materias optativas, electivas, que son las que dictan otras instituciones u otras carreras, no son las de la propia carrera, y participación en actividades de investigación, extensión, otras. Eh, Después, y eso te da dentro del plan una caja. Vos dejas una caja en la grilla curricular, dejas una caja, un bloque, que luego cada estudiante completará de distintas formas, en función de sus intereses, de su recorrido, de su trayectoria. ¿Sí? Entonces, se pone así, no es necesario enunciarlo taxativamente, porque justamente eso es el componente abierto del plan. Ahí está Y esa, flexible. y Y esa caja estaría, coincide con en los estándares de CONEAU, con lo que se plantea como horas flexibles, por ejemplo. está buena la pregunta. Sí, puede coincidir con esas horas flexibles que plantea CONIAU, porque lo que te va a decir CONIAU es, tenés horas, justo ayer estábamos trabajando con un plan de veterinaria en ese sentido. Entonces digo, por ejemplo, ahí CONIAU dice horas básicas de formación y horas profesionales, o sea, el bloque de básicas biología, anatomía, las horas de aplicada, bienestar animal, salud animal, producción y las orientaciones, ahí ya hay una forma de diversificación del recorrido y después pone las horas flexibles. Eh, ¿Qué es lo importante considerar acá? Cuando Coñau pone horas flexibles, no está hablando de créditos, todavía, porque Coñau no ha incorporado eso en Coñau, digo, las resoluciones estándares no las hace Coñau, las hace el propio sistema, y no sé si es necesario aclarar esto, pero son las asociaciones de carreras, junto con el SIN, que arman el proyecto, eso después, en general, después pasa al CRUP también, como que el CRUP toma el proyecto de lo que trabajan las públicas cuando están por separado, pero en general en las asociaciones hay públicas y privadas, y ese proyecto después pasa al CU, al Consejo de Universidades, ahí se aprueba y es el ministerio, en acuerdo con el CU, el que aprueba las resoluciones. Lo que hace CONIAU es tomar la resolución de estándares que ha elaborado y aprobado el propio sistema universitario
CONIAU lo que hace es tomarla y, como claramente dicen ellos, aplicarla. ¿Qué es esto? Hace la convocatoria, construye las herramientas y los sistemas para la evaluación, está el CONIAU global, están los indicadores, las carreras se cargan, se ponen los pares y se hacen los procesos de análisis, ¿sí? Ahora, entonces, digo, volviendo sobre las horas flexibles, ¿por qué se incorporan horas flexibles en los estándares? Porque la idea es que los estándares no tienen que ser prescriptivos de un tipo de plan. Lo que aseguran los estándares son cuáles son los contenidos mínimos y las cargas horarias mínimas que se deben asegurar en un plan. ¿Cómo lo dispongo como universidad autónoma en cada plan? Es algo que las universidades definimos en el marco de nuestra autonomía. Entonces, por eso se contempla ese conjunto de horas flexibles que hacen a un volumen total de tiempo de formación que tenemos que asegurar. Entonces, por ejemplo, en el caso de veterinaria dice 4.000 horas es toda la formación. De esas 4.000 horas, que no está contemplando trabajo autónomo, son solo horas de dictado, de esas 4.000 horas tengo que tener 600 horas que son flexibles. Esas horas me permitirían esto que estamos hablando. Yo podría decir, considero que esas 600 horas son créditos libres y lo dejo todo para optativas, electivas, etcétera, o yo también puedo decir, bueno, yo con esas 600 horas le quiero dar un perfil particular a mi plan, quiero que mis veterinarios sean veterinarios con un perfil profesional muy fuerte y voy a poner las 600 horas en la parte de contenidos profesionales. O puedo decir, no, yo quiero estudiantes, quiero formar un perfil fuerte en formación básica porque quiero que sean investigadores de las ciencias veterinarias. Entonces las 600 horas las tiro, digo, perdón, las pongo en la parte de formación básica. O puedo decir, bueno, no, quiero, ¿sí? Digo, con esas 600 horas lo que me está diciendo CONIAU es cada universidad le da la orientación que quiere a su plan. Entonces, no es lo mismo que créditos libres, pero sí me podría dar lugar a hacer eso. ¿Se entendió? O la compliqué demasiado. No, perfecto, gracias. Bien. Teresa, Hola, ¿qué dicen? Buen día, ingresé un poquito tarde, estoy en Bariloche. No, justo vos sabés que yo te quería preguntar, yo sé que no hay una ecuación directa de cuántas horas tienen esas cajas, pero justo más o menos cuando vos dijiste de 4, 600, o sea, es una carga importante en general la que hay en esas cajas. Si uno lo piensa en términos de optativas o electivas, capaz que sería un equivalente a 3 o 4 materias por lo menos. Una cosa así, claro, es bastante. Y te hago una pregunta más por lo que planteabas recién, en este caso veterinaria. Si vos decís, bueno, yo puedo en esta, o sea, en esas horas flexibles, de pronto uno puede pensar que sean para investigar, como dijiste, y le meto más básicas. Después en un momento digo, no, mira, yo quiero especificidad e incluso capaz que, no sé, en veterinaria, pues sí, bueno, sí, que sean de determinados, no sé, que tenga que ver con el campo, con crías particulares. Eso también puede ir cambiando sin un cambio de plan, ¿no es cierto? exacto. Y esa es la Eso quiero ver. ventaja, esa es la ventaja de los planes concebidos con estos formatos más dinámicos que estamos promoviendo. Claro, es un formato dinámico. Porque justamente lo que nosotros tenemos que tratar, por eso yo como que en el encuentro de hoy quería como recuperar los distintos contenidos que fuimos desarrollando. Y vuelvo a señalar la importancia de pensar el plan en su totalidad. Si nosotros queremos planes que respondan a estas demandas actuales, con nuevos perfiles de estudiantes, pero también, como yo decía recién, con nuevas lógicas de circulación del conocimiento y con nuevas demandas del medio productivo o profesional o disciplinar en el que se va a insertar un estudiante, tenemos que pensar los planes de forma tal que nos permitan responder a esos cambios acelerados del contexto. Entonces, si yo vuelvo a plantear un plan totalmente cerrado, donde tengo 40 asignaturas que van a tener que hacer todos los estudiantes y que todas tienen los contenidos definidos hoy, en 5 años, en 10 años, ese plan va a estar desactualizado. Entonces, ¿cuál es la forma
de buscar un diseño curricular que me permita ir equilibrando lo que permanece de un plan, lo que es estructural de un campo, de una profesión, esto que hablábamos de la diferencia entre los contenidos sintéticos y los contenidos sustanciales de un cierto campo. Entonces, bueno, ¿cómo hago para equilibrar entre eso que tiene que estar porque es estructurante de un tipo de conocimiento y de una profesión y aquello que va cambiando? Bueno, lo mejor es incorporar estos créditos libres que yo diga, y se puede poner así en el plan, donde el plan tiene un trayecto estructurado que es obligatorio y común a todos los estudiantes y tiene un trayecto flexible que se compone de, y ahí puedo decir, materias optativas que profundizan en orientaciones del campo profesional y créditos libres que responden a las temáticas emergentes o problemáticas emergentes del campo. Estos créditos libres serán aprobados periódicamente por el Consejo Directivo. Esa es una formulación que se puede usar. Les puedo subir en el campus si quieren un plan de estudios que sirva de ejemplo en ese sentido, pero eso lo que me permite es que yo con esa caja de créditos libres, después anualmente, bianualmente diga, bueno, ¿qué voy a ofrecer este año como créditos libres? Sea como, digamos, por un lado, tengo que ofrecer, entonces ahí entrarán algunas optativas, pero también puedo utilizar eso para que el estudiante venga y me diga, mira, a mí me interesaba ir a hacer esta materia que ofrece la Universidad de La Pampa, porque responde a algo que a mí me interesa y que no lo tenemos tan fuerte en nuestra carrera. O yo hice este curso en tal asociación que está atendiendo a esta problemática, que es algo puntual, específico, una demanda actual del campo. ¿Sí? Y entonces se reconoce como crédito dentro de ese bloque. Eso le da mucho dinamismo al plan y le da más actualidad. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso es pensar los tipos de unidades, es pensar los conocimientos, cómo se organizan, en qué tipo de diseño, esto por bloques, por columnas, por áreas, también en el tipo de unidades, asignaturas, talleres, espacios de integración, módulos, cómo vamos a pensar eso. También cómo van a estar estructurados en cuanto a esto, su obligatoriedad o no, su flexibilidad o no. ¿Sí? Entonces, hay trayectos estructurados, hay trayectos flexibles dentro de los planes que se pueden pensar para ser cumplidos de esta forma, con optativas, con electivas, con otras actividades formativas como participación en congresos, en proyectos de investigación, de extensión, prácticas de gestión. Entonces, decimos, tenemos contenidos curriculares generales que tienen que ver con fortalecer la ciudadanía. Bueno, que el estudiante desarrolle tareas de gestión, de representación en la universidad, también puede ser algo que luego se reconozca. Nosotros tenemos, por ejemplo, para citar otra, los rally de innovación. El rally de innovación insume mucho tiempo para los estudiantes. Es ir, plantear un problema, analizarlo, estudiar, trabajar en grupo, desarrollar una solución. Bueno, eso se puede reconocer como crédito dentro del plan si yo contemplo esa apertura, ¿sí? Entonces, muchas de estas transformaciones que estamos hablando se resuelven a nivel curricular y, y tiene que ver con todas estas alternativas. Bueno, los tramos del trayecto, digamos, donde incorporo certificaciones que reconozcan esos tramos, ¿sí? Todo esto que estuvimos conversando. Ahora, bueno, acá está un poco esta pregunta de lo que veníamos hablando recién. En los contextos actuales donde predomina la cultura digital, ¿es la clase la única forma de transmitir, de aprender, de incorporar conocimiento? Entonces, ahí la pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué otras formas eh, o qué otras actividades que no son necesariamente curriculares yo puedo reconocer como parte de ese proceso de aprendizaje? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con lo curricular. Si yo contemplo estas cajas abiertas o estos trayectos flexibles dentro de un plan, puedo dar respuesta a estas cuestiones.
La segunda cuestión importante, o el segundo nivel de trabajo importante, que es sobre el que venimos también insistiendo desde el principio, es que todo esto no tiene sentido si yo no trabajo junto con los docentes, para que entiendan el sentido de este proyecto formativo integrador, que es el plan de estudios, y para que revisen sus programaciones de cátedra. Porque todos estos cambios que implican pensar nuevas formas de relación entre los contenidos, entre las áreas de conocimiento, entre las formas de estructurar los contenidos, entre las competencias o resultados de aprendizaje que tengo que lograr en un determinado trayecto, como si eso yo no lo trabajo con los docentes, van a seguir haciendo, digamos, o capaz en algunos casos no, pero mayoritariamente van a seguir trabajando como compartimentos estancos, que es lo que nosotros tenemos que tratar de superar. Entonces, además de discutir a nivel curricular, después viene una segunda tarea de trabajar mucho con los docentes en el rediseño de las programaciones, en que se comprenda el sentido de la unidad curricular en ese plan que yo discutí con la comisión de asesoramiento curricular o como quieran llamarla, cuál es el sentido de la materia, qué es lo que contribuye a formar de ese perfil que yo estoy buscando. ¿Sí? Y desde ahí que se pueda pensar, entonces, la ubicación, la duración, los contenidos que va a incorporar y el tipo de práctica. ¿Sí? Yo quiero que mi materia esté en cuarto año, van a decir muchos, porque yo quiero trabajar con estudiantes de cuarto. Bueno, pero capaz tu materia en este plan y con el objetivo de formar este perfil, no se necesita en cuarto, se necesita que esté en primero. Y muchos docentes dirán, no, pero la complejidad de los contenidos no son para primero. No, una cosa es la complejidad del contenido, como uno centrado en su propia mirada lo entiende, y otra es pensar el contenido que necesita el estudiante de primer año, en el marco de ese proyecto. ¿Sí? Eh, lo mismo con la duración, y es un poco lo que trabajábamos sobre los créditos. Si el plan dice que hoy la materia tiene 5 horas de interacción pedagógica semanales y 15, 20 horas de trabajo autónomo, las actividades se tienen que pensar para ser desarrolladas en ese tiempo. ¿Sí? No es al revés, no es que el docente diga, no, yo necesito más. A mí esto no me alcanza. Bueno, habrá que revisar por qué no alcanza y poder repensar esas actividades que se dan y esos contenidos que se dan nuevamente en relación con el plan. ¿Sí? Entonces, por eso este énfasis en pensar la dimensión curricular como estructuradora y ordenadora de la discusión, a mí me parece tan importante. Por supuesto, eh, implica un trabajo de gestión curricular muy fuerte, ¿sí? Porque no es solamente decir, este es el plan, estos son los contenidos mínimos y estas son las horas. Implica trabajar con los docentes en qué lugar del plan está la materia, qué duración tiene, esa duración cómo se expresa en horas de interacción y horas de trabajo autónomo, qué prácticas se pueden incluir para pensar el tiempo de interacción y el tiempo de trabajo autónomo. Y bueno, y eso, ¿cómo lo podemos transformar? Que es un poco esto último que se señala. ¿Qué es lo que está invisibilizado en una programación? ¿Qué es lo que puede ser cambiado? ¿Qué es parte de las costumbres de lo que está instalado, pero podría ser revisado? Sí, Alfonso. Perdón, una consulta en relación a esto de discriminar las horas de interacción pedagógica y las horas de trabajo, sí, de trabajo autónomo en estas cajas como flexibles, ¿no? ¿Cómo se establecen? Porque, por ejemplo, no va a ser la misma cantidad de horas de trabajo autónomo si se opta por cursar una materia optativa, por ejemplo, a que si se opta por participar en un proyecto de extensión. ¿Cómo se establece ahí entonces digamos, la distribución de horas? En primer lugar, las horas de trabajo autónomo no son objeto de acreditación, ¿sí? Yo cuando
pienses si te reconozco una actividad o no, no te voy a pedir que me demuestres, que certifiques de alguna forma si te llevó 10, 15 o 50 horas de trabajo autónomo. Entonces, ahí hay distintas opciones. Una opción es que esas horas de trabajo, de esos créditos libres, se planteen como algo global, y yo digo, esto es créditos, y no discrimino con, o sea, o le establezco un mínimo de horas de interacción que se tienen que cumplir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, hay 10 créditos libres, y bueno, dentro de esos 10 créditos libres, yo quiero que se cumplan, eh, voy a reconocer actividades que impliquen un mínimo de 60 horas, o 100 horas de interacción. Entonces el estudiante va a elegir qué quiere presentar para acreditar esos créditos, ¿sí? Eso depende mucho de cómo está estructurado el resto del plan. Si yo ya tengo una cierta carga horaria mínima cumplida, yo puedo pensar que esos créditos libres se destinen más a otro tipo de actividades que no sean con formato asignatura, donde no haya tanto tiempo de interacción y que sea más trabajo autónomo. Ahora, si yo considero que la participación en un proyecto de investigación tiene un tiempo de interacción que es importante, porque la participación en un proyecto implicará algunas horas de trabajo con el director del proyecto, el equipo del proyecto, en donde yo estoy trabajando en un aprendizaje tutoriado prácticamente, ¿sí? Entonces, eso se puede establecer. ¿Cómo se hace habitualmente? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se hace en general con estas situaciones? Se generan, digamos, tiene que haber una comisión que diga qué es lo que se va a reconocer, ¿sí? Con lo que tiene formato asignatura es más fácil, porque yo crecientemente o paulatinamente todo el sistema va a ir avanzando en esta dirección, y tanto nuestras carreras como las otras van a expresar sus materias en créditos. Entonces, el estudiante va a venir y va a decir, yo hice tal materia en tal lugar que tiene tantas horas de interacción, tiene tantas de trabajo autónomo y son 5 créditos. Y nosotros reconoceremos esos 5 créditos. Para las otras actividades, las que no son las curriculares, lo que se hace es, hay un documento, una comisión que dice, bueno, se pueden reconocer estas actividades. Acá en la universidad vamos a contemplar este tipo de actividades, de investigación, de extensión, culturales, de gestión, y aclarar qué valores o qué créditos se le asigna a cada uno. Ahora, con posterioridad, el estudiante tiene que solicitar el reconocimiento de eso. Entonces ahí deberá establecerse un mecanismo que puede ser una segunda comisión que opere a nivel de carrera y que reciba anualmente la solicitud de reconocimiento de crédito de los estudiantes y diga, mira, presentó un proyecto de investigación, sí, se le da 5 créditos por ese proyecto porque la comisión de la universidad dijo que los proyectos de investigación son 5 créditos, ¿sí? Ese es la modalidad con la que se trabaja habitualmente. No es una lógica de equivalencia, de ir contenido a contenido, sino, digamos, que tenga un marco previo donde dice que se valora la participación en actividades de investigación con 5 créditos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer la comisión de la carrera? Establecer si el sentido formativo de esa actividad es pertinente para la carrera. Entonces, si yo estoy en la carrera de foresto industrial y, y vienen a presentarme un proyecto de investigación en arte en la cultura digital, y yo ahí no desarrollé ni competencias propias del campo ni contenidos propios del campo. Entonces yo ahí le puedo contestar a este estudiante, no, mira, para esta carrera este crédito no te lo voy a reconocer, ¿sí? Pero si viene con una experiencia que estuvo en una pasantía en el INTA trabajando en el equipo, en el área de foresto industrial, desarrollando no sé qué método de seguimiento, bueno, sí, se lo reconozco, ¿sí? ¿Y por qué por qué hablar de una comisión que establezca eso y no dejarlo en el plan de estudios, el tema más macro, ¿no? Esto de decir, bueno, hay una caja de créditos libres, se va a considerar
X cantidad de horas de interacción, se van a contemplar dentro de estos créditos, asignaturas, seminarios, o sea, toda esa primera parte que planteaste, ¿cuál sería la ventaja de que lo piense otra comisión y que no No, quede en el plan en el se plan? pone, en el plan se pone así. ¿Qué es lo que sucede después? Que pueden aparecer cosas muy variadas. Entonces, si vos no tenés algún tipo de mecanismo de reconocimiento, eh, le dejarías eso al área de alumnado y las pobres áreas de alumnado eh, van a entrar en crisis porque, bueno, ¿con qué criterio? Digamos, porque es cierto también que los estudiantes probablemente vengan a pedir que se les reconozcan muchas cosas. Entonces ahí el único objetivo es, puede ser una norma más general, no es necesidad de hacer algo muy específico, pero sí tener alguna instancia que diga esto tiene sentido formativo y esto no para esta carrera. Se pueden resolver de distintas formas, pero la idea es eso, que haya una instancia y que no sea la lógica de le paso al docente de la materia el programa de la actividad que hizo para que diga sí o no, y que después el docente conteste, le reconozco de la unidad 1 a la 5, pero la 6 no, entonces lo mando a final por la 6. ¿Sí? La idea es como que hacer un planteo más global de si eso tiene un sentido de aprendizaje o no. Creo que estaba primero Malena y después Teresa. Sí, buenos días, Ana Laura. Buen día. No, por ahí quería comentar, hace 2 años se aprobó como proyecto de carrera la ingeniería en agrimensura. Y esa carrera en su plan de estudios tiene título intermedio de técnico en topógrafo y en 2 momentos del plan de estudio tiene horas de actividades optativas, a mitad de la carrera y al final. En esas horas contemplan lista alguna serie de actividades, asistencia a congresos, actividades de extensión, investigación, algún otro tipo de actividad y nos solicitaron desde la CONIAU cuando la presentamos a acreditación que la unidad académica debía poner una persona, un docente a cargo que acredite esas actividades, ¿sí? Si efectivamente suman carga horaria, si son pertinentes o bueno, o si no lo son. Así que por ahí es una primera aproximación a esto que vos venís comentando, que venimos desarrollando, que esa carrera en particular realizó. Y después otras carreras del 43, para no modificar sus planes en forma tan periódica, lo que hacen es también, como vos comentabas, dejan un par de materias optativas y anualmente el consejo directivo propone nuevas actividades. Entonces así por ahí disciplinas como informática que cambian en una forma tan rápida, tan dinámica, logran incorporar nuevos contenidos. Ese comentario nomás. Sí, sí, exacto. Esa es la lógica. Eh, por eso por ahí una posible comisión de carrera o de la unidad académica que diga, sí, se reconoce esto, tiene un poco de esa función, en que haya alguien que con un sentido pedagógico, formativo, acredite que eso que está presentándose tiene sentido para esa carrera. ¿Sí? Y después lo otro, sí, esa es la forma que nosotros bueno, utilizamos o planteamos. ¿Sí? Hay materias optativas que sirven sobre todo para responder a estos campos que son más cambiantes y, y, se, y se pueden ir actualizando por aprobaciones de consejo directivo. Teresa. No, un detalle mínimo en el plan anterior nuestro, que para mí era un buen punto que tenía que ver en cierta forma, no lo tenía como caja, no lo tenía como horas flexibles, pero en el profesorado de matemática teníamos lo que se llamaba un seminario de enseñanza. Y lo mismo, ellos podían hacer o alguna materia optativa, o algún congreso, o algún taller, o algún curso. Entonces había un grupo evaluador, que eran 3 docentes en general del departamento,
porque de pronto es cierto, capaz que era un curso, pero cuando se veía el curso, en realidad era un curso que se hacía y contenidos que ya estaban en la carrera. Entonces uno no lo puede tomar como decir, no, estos contenidos ya están, no lo puedo acreditar. Capaz que era un curso donde no estaban los contenidos en el plan, o bien entonces capaz que estaban los contenidos, pero estaba la perspectiva dictada desde taller apuntando a la enseñanza. Entonces, en alguna oportunidad estuve, porque cambiábamos, esas tres personas íbamos cambiando. Y la verdad que era un análisis muy interesante que había que hacer. Capaz que el alumno venía con todas sus certificaciones convencido que recontra superaba, y vos Ujú, empezabas a mirar y decías, y bueno, no, porque ¿qué le aportó esto al plan? O sea, sí o sí esa visión del todo me parece que es importante, porque si no es muy difícil. Y después, por supuesto, la reunión con el estudiante explicándole por qué sí, por qué no, por qué se entendía, por qué se ujú. consideraba. Y yo creo que hace falta eso para mirar esas actividades en conjunto. Creo que es central, porque sí, y bueno, además en ese caso particular teníamos que firmar como si fuera el aprobado, como si fuera una materia, porque era del seminario de la enseñanza, entonces firmábamos esas tres personas que estábamos, bueno, Claro, nombradas para eso. Creo que es central, y realmente cuando vos ese, llamabas a los estudiantes y les explicabas, ellos mismos entraban en la lógica que por más que habían traído muchas cosas, no estaba aportando a lo que uno buscaba. Pero ese detalle nada más. Después, ese es el a mucha sentido. pena, en el plan nuevo no estuvo más, pero bueno. Bueno, pero ese es el sentido de este tipo de espacios. eh, y, y bueno, y por eso también yo insisto en cómo las distintas decisiones de diseño curricular implican después distintas tareas de gestión curricular. Entonces, hay que trabajar con los docentes en el rediseño, en la comprensión del sentido del cambio curricular, en que puedan entender el lugar de su materia en la totalidad de ese proyecto, pero también hay que gestionar estas cosas. Avanzar hacia planes más flexibles implican más tareas de gestión, ¿sí? O sea, el cambio curricular en sí implica una tarea de gestión importante, y avanzar en planes flexibles también implican tareas de gestión, porque no es lo mismo, y seguramente es más fácil decir, yo tengo un plan cerrado de la 1 a la 40, todos hacen la misma materia, no me vengan con el curso, el papelito, el congreso, no sé qué, todos hacen lo mismo y ya está. Decir, bueno, anualmente tenemos que revisar la oferta de optativas, tenemos que pensar qué vamos a ofrecer, tenemos que reconocer lo que los estudiantes van a hacer, bueno, va a implicar otro trabajo. Pero bueno, nosotros creemos que realmente esa es una forma en la que los planes estén más abiertos, más vivos, sean más dinámicos, puedan ir adaptándose tanto a las temáticas emergentes del contexto en el que estamos, de las particularidades profesionales de cada campo, y también a las necesidades de los estudiantes. Y bueno, por eso la idea de avanzar por ahí. Yo, para que no se nos haga más tarde, les voy a proponer que pasemos rapidito a ver, ahí se está viendo. Sí, sí. Ah, ¿se ve? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, porque por ahí se me alteran las pantallas y no sé qué están viendo o no. Bueno, entonces la idea entonces es un poco esto, ¿no? Que todas estas transformaciones que hemos venido conversando, las estructuras curriculares, los tipos de conocimiento, las secuencias, los distintos trayectos, la incorporación de certificaciones, la expresión en crédito de los planes, la distinción entre el tiempo de trabajo del estudiante como tiempo total y dentro de él el tiempo de interacción y el tiempo de trabajo autónomo. Bueno, todo eso tenemos que pensarlo en estos dos niveles. Vamos a repasar ahora algunas ideas rapidito, eh, que tienen que ver con esta idea de volver sobre el plan, ¿no? Y la gestión, que era lo último que me interesaba señalar, esta necesidad de pensar la gestión del plan de estudio. Entonces necesitamos pensar, como decimos, en la gestión curricular. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que el plan de estudio tiene que volverse un proyecto colectivo. Nosotros necesitamos que los docentes lo encarnen, lo adopten y participen en forma convencida de ese plan. Eh,
y junto con eso, o por eso, un plan necesita de una buena gestión curricular, ¿sí? Los docentes no pueden ir a hacer su tarea en forma individual y aislada. Por más convencidos que estén de un plan, además siempre vamos a necesitar esa gestión curricular que acompañe, pero además lo que muchas veces pasa es que si no hacemos esa gestión, los docentes no van a tener una participación convencida porque ni siquiera van a tener claridad sobre cuál es ese sentido general del proyecto curricular. La segunda cuestión importante tiene que ver con esto que hablábamos recién. Necesitamos que los planes tengan un diseño que permita modificar. Nosotros desde el primer encuentro también venimos diciendo que todo currículum es una práctica que es histórico, que tiene que ver con las relaciones de poder entre quienes lo pusieron en ideas y quienes lo llevan a la práctica. Entonces no tenemos que olvidarnos nunca de que ese plan no tiene que descontextualizarse, ¿sí? Tiene un profundo sentido histórico y conflictivo y eso hay que tenerlo bien presente. Pero además que siempre es una hipótesis que nosotros formulamos en el momento en concreto en que aprobamos un plan. Cuando planteamos un plan, es una hipótesis en el sentido de que esta es la forma, el camino que creemos que es posible hoy para formar el perfil de egresado y egresada que estamos buscando. Ahora, nunca es una idea acabada, nunca es la única forma, nunca es una verdad o sea, una verdad previa. Es algo que, bueno, ponemos a prueba. Nosotros vamos a ver si con este plan logramos los resultados que queremos. Y desde ese lugar es donde siempre tenemos que tener presente en que, por lo tanto, es modificable, ¿sí? No hay una forma única, no hay una receta única para un plan de estudio, son siempre hipótesis que tengo que poder ir modificando a lo largo del tiempo. El plan, además, no es una suma de unidades curriculares particulares, como ya venimos diciendo, es algo que representa una totalidad, un proyecto integral. Entonces, también tenemos que tener esto bien presente y en el trabajo de rediseño y en el trabajo con los docentes, dejar esta idea clara es muy importante, es centrarlos, diría yo, para poder llevar adelante el proceso. Entonces, es una totalidad y además es un trayecto integrado, ¿sí? Los planes de estudios no tienen que ser concebidos como cursar las teóricas, cursar las prácticas, la materia difícil, sino que, bueno, hay que pensar a cada una de las asignaturas, hay que invitar a los estudiantes a que lo entiendan de esta forma y sobre todo a los docentes a que también contribuyan a trabajarlo de esta forma, como venimos diciendo, como un trayecto integrado. Y en relación con todo lo que decíamos recién y todo lo que estuvimos charlando en la primera parte, justamente como no hay consensos cerrados o consensos duraderos sobre cuáles son los contenidos y el tipo de prácticas que tienen que tener los planes, nosotros tenemos que entender que hay un elemento de diversidad importante, que puede haber distintas formas de entender cuáles son los contenidos y las prácticas, pero que además eso puede ir cambiando a lo largo del tiempo. No es solo para los problemas de hoy, sino también para lo que venga. Entonces los planes tienen que tener estas consideraciones sobre lo diverso y lo emergente. Esto que hablábamos recién sobre dejar algún tipo de caja curricular de créditos libres o incorporar en cada año espacios flexibles tienen que ver un poco con dar respuesta a esta diversidad y a este cambio, digamos, que van a tener las necesidades de formación en cada campo. Por todo eso, nosotros decimos que el currículum universitario debe ser pensado, discutido, reflexionado, rediseñado y gestionado con todas estas consideraciones. ¿Cuál es la propuesta ahora? Que trabajando en grupo podamos ir a hacer una discusión en la cual resuelvan dos cuestiones.
Primero, elijan 3 de estas características que les parecen las más importantes, cuáles son las prioritarias que considerarían, y en segundo lugar, que piensen cómo harían para trabajar un proceso de cambio curricular. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, ¿cómo fue la segunda? La primera es elegir 3 de las características que yo les estaba mostrando recién, y la segunda es, en función de eso, y poniéndose cada uno en el lugar de secretario académico de la universidad, docentes, integrantes de comisiones curriculares, bueno, ¿cómo propondrían una estrategia para cambiar, para desarrollar un proceso de cambio curricular? ¿Cuáles de esas características priorizarían? ¿Con qué metodología trabajarían? ¿A quiénes invitarían? ¿Sí? La idea sería un poco que al final del encuentro le puedan plantear a Teresa cuáles les parecen que son a ustedes las formas de llevar adelante este proceso. ¿Sí? Les dejo, antes de pasar al grupo hay 15 participantes eh, en el encuentro. No sé si están todos activos, pero si les parece, organizo 3 grupos eh, y los voy mandando y discuten estas 2 cuestiones. Entonces, ¿cuáles serían las 3 condiciones o las 3 características que para ustedes son prioritarias, definitorias? ¿Cuáles son las que tenemos que tomar en cuenta? Y en función de esa discusión, ¿cómo propondrían eh, un proceso de cambio curricular? ¿Sí? Bien. Armo entonces los grupos. A ver. Una y proyecto colectivo fue otra que también fueron las dos principales que estuvimos dialogando en el trabajo. Bien. Bueno, ¿por qué? Hablando de la mano de que tiene que haber una gestión curricular, ¿no? Pero por el hecho de que cada sector, cada claustro está involucrado y lo que uno haga o deje de hacer le afecta al siguiente. Entonces no se puede concebir una innovación curricular si no es integrada y colectiva en su gestión y en su implementación, en su evaluación y en sus modificaciones en un todo, ¿no? Bien, bien. Y está bueno este señalamiento que haces, además de que, por supuesto, todo eso también tiene que ir con la gestión curricular. O sea que trayecto Ujú. integrado, esta idea que el plan tiene que ser pensado como una totalidad, no como unidades separadas. La participación colectiva, que también tiene que ser un proyecto colectivo, en este otro sentido que decís, que ninguno de esos cambios puede pensarse sin la totalidad de los actores, Ujú. y la gestión como cuestión también conectiva de esas otras 2. Claro, la operatividad, Bien, digamos, que lo hace. bien. El resto, a ver, los otros grupos, ¿qué les parece? Nosotros, hablo yo, grupo, elegimos también proyecto colectivo, fundamental, que consideramos que si no es en equipo no se puede diseñar nada que después se lleve a la realidad, que se implemente efectivamente. La gestión curricular y el poder y el contexto. Porque, bueno, hablábamos por ahí de las experiencias que hemos tenido y a veces el diseño curricular puede ser muy bonito, pero después cuestiones del contexto o cuestiones de poder hacen que eso sea nada que ver o que se frustre, digamos, lo que está diseñado como proyecto. Bien, bien. Ahí la temática del poder es súper importante, y se acuerdan que ya desde el principio, cuando empezamos en el primer encuentro, yo les dije, adoptamos una definición de currículum que está muy aceptada, que es la de Alicia de Alba, pero lo primero que ella dice es, el currículum es esa síntesis de elementos,
teorías, contenidos, perspectivas, etcétera, que realiza un grupo entre el cual existen diferencias de poder. O sea que el poder está adentro del plan, porque incluso eso que se resuelve es resultado de relaciones de poder, y también está esto segundo, bueno, ¿en qué contexto, con qué recursos, con qué relaciones con otros actores? ¿Sí? Si yo hoy pensara un plan de estudios que depende de que el gobierno envíe los recursos, probablemente tendría dificultades, ¿sí? Para pensar una carrera nueva, por ejemplo, que dependa de un aumento de puntos. Bueno, tengo que considerar ese contexto del poder. Si pensara un plan de estudios que tenga que ver con alguna actividad productiva que genera controversias y mi plan va en contra de intereses sociales, comunitarios o en contra de grupos económicos concentrados, probablemente tenga la oposición de unos o de otros. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí aparece esta dimensión del poder, tanto interna como externa, a la hora de considerar un plan. Y también es muy importante, porque si no puede pasar esto que vos decís, puedo tener un plan hermoso, pero que después, cuando lo quiero implementar, me choco contra una pared y no lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, proyecto colectivo apareció en los dos grupos. Uno de los grupos señaló la necesidad de considerarlo como un trayecto integrado, como algo integrado, no una suma de partes aisladas, sino al contrario, remarcando esta necesidad de pensar con integralidad. Ustedes resaltaron la dimensión del poder, que también es muy necesaria, y en los dos casos la gestión curricular como condición, digamos, de posibilidad, si quieren, de que ocurra lo otro. Otro grupo más. Nos queda un grupo, ¿no? ¿Hablo yo? Dale. Bueno, nosotros seleccionamos el de proyecto colectivo, el de gestión curricular, y después hicimos ahí una trampa y hablamos de flexibilidad, que incluye un poco el de esto de diversidad y de apertura, ¿no? Un poco lo que veíamos es como algunas características de, no sé si de la unidad académica o de la universidad en general, pero planes de estudio muy viejos, con muchas cantidades de modificatoria, la modificatoria donde uno toma la última y no se parece en nada al plan madre. Entonces, desde ese Claro, lugar pensar en, bueno, cómo podemos incorporar estas cajas curriculares que sean un poco más flexibles, ¿no? O que aporten esa flexibilidad que se necesita para después no tener N cantidad de modificatorias. Muy asociado a eso el tema de la gestión curricular. Y ahí lo que veíamos era la importancia de disponer de coordinaciones de carrera que puedan eh, articular entre los departamentos, todavía sosteniendo que la lógica institucional es por departamento, sino por carrera. Entonces, esa necesidad de tener alguien que vaya articulando. Y que no sea necesariamente la secretaría académica, porque si no, la realidad es que se termina desbordando y genera un cuello de botella en la secretaría académica, la posibilidad de, como de estar mucho más encima con una mirada más integral de la carrera, ¿no? Pero también asociado a la gestión curricular, lo que hablábamos es, bueno, las normativas institucionales que muchas veces no acompañan esto. Eh, Nosotros particularmente en el plan que tenemos ahora, en su momento quisimos apostar por estas otras materias o espacios curriculares más tipos talleres y demás. Y la realidad es que la implementación hace que sea muy dificultosa la trayectoria del estudiantado por cómo está implementado el sistema de talleres y demás. Y bueno, un poco lo que veíamos es esta necesidad de ir acomodando también las normativas institucionales para ir acompañando estas trayectorias otras, ¿no? También desde la lógica de que nos cuesta a la UNCO, nos cuesta un poco cambiar o modificar ordenanzas, ¿no? Muchas veces cuando una ordenanza no nos gusta, tomamos atajos en vez de cambiarlas de base, ¿no? Eh, y después esto de entender el proyecto colectivo, pero que el proyecto colectivo no solo responde
a la lógica de la carrera, sino incluso a la lógica de la unidad académica y también de la universidad. Eh, Tenemos que entender que cuando pensamos en un nuevo plan, ese plan responde o está hecho en un contexto y responde a unos intereses o a unas necesidades del momento, pero si después el plan termina aprobándose 8 años después, ya no tiene sentido. Entonces, bueno, ¿cómo podemos trabajar para que desde un sentido colectivo, eh, y eso como ese sentido colectivo como que se va a veces diluyendo un poco conforme vamos avanzando o yéndonos más arriba en el escalafón institucional, o de representación institucional? Bueno, ¿cómo podemos acompañar para entender que todo plan de estudio necesita de una unidad, en primera instancia, de los docentes, o de un trabajo integrado de los docentes, de los departamentos, de la unidad académica y también de la universidad? No sé si me olvido de algo, Maxi y Vivi, pero un poco íbamos charlando en torno a eso de, bueno, esto no se resuelve cambiando CRE por horas, no se resuelve cambiando planes de estudio, sino que implica también un trabajo de toda la institución a múltiples niveles que a veces también requieren de, bueno, cambiar reglas de juego o normativas que ayuden a que realmente los planes sean más flexibles, los planes puedan acomodarse con tiempos más lógicos y demás. Bien. Eh, Antes yo digo, creo entonces que queda claro que tiene que ser un proyecto colectivo, eh, con estas consideraciones que trabajaban, que comentaba recién Alfonso, perdón, como resultado del tercer grupo, ¿no? No solo a nivel del plan, sino también con el desafío de pensar cómo eso se puede escalar, yo diría, en una definición institucional, que como institución se puedan pensar cuáles son esos sentidos que se les quieren dar, pero no como institución en un sentido normativo, sino como un colectivo que se piensa no solo a nivel de una carrera, sino también a nivel de cuál sería la identidad de los planes de la UNCO y qué es lo que se quiere hacer, cuál es el proyecto formativo que la institución busca. Eh, y dando esa discusión en forma colectiva, bueno, por supuesto que eso ayudaría a que las definiciones no queden a nivel de un plan y que incluso pueden llegar a ser contrapuestas entre un plan y otro, entre lo que define la comunidad de un plan y lo que define la comunidad de otro. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, en principio pensando que esas definiciones sean definiciones lo suficientemente generales para que alberguen esa diversidad, pero también lo suficientemente profundas para que signifiquen algo en términos de la identidad de un plan, el perfil de un plan, el perfil de una política académica, ¿sí? Eh, pero bueno, ahí hay una dimensión que claramente es central, la reconocieron y la señalaron los tres grupos, así que vamos a ver ahora qué pasa con la estrategia que pensaron, pero claramente eso los tres coincidieron y está bueno que coincidan. Eh, la de la gestión también coincidieron en rescatar esa centralidad y aparecen también ahí dos cuestiones una que tiene que ver con los recursos, digamos, pensar los recursos no solo para llevar adelante el plan, como mencionaba el segundo grupo, tener recursos para llevar adelante el plan, pero además tener recursos para gestionar un plan. También es interesante esa acepción, o que se pueda pensar la gestión en algún lugar de la estructura, ¿no? Que la gestión aparezca con los recursos, con el lugar, con el tiempo que demanda realmente. Esto tiene que ver con la complejización de las organizaciones y con que el gobierno de las carreras ya no está solamente en el poder de las disciplinas en la base, sino que tiene que haber otras instancias en las universidades que son las que administran, conducen, coordinan todas estas instancias que hacen cada vez más compleja la organización. Las acreditaciones, los cambios de planes, la diversidad de espacios. Y cuando avanzamos hacia un plan integrado, si yo tengo un plan integrado, bueno, necesariamente voy a tener
otra necesidad de diálogo, de acuerdos, de cambios, no son actividades que se desarrollan en forma independiente y siempre iguales en el tiempo, ¿no? Lo mismo con relación a la flexibilidad y como forma de resolver la diversidad y la apertura que plantea. Yo quiero, retomo dos cositas, algo vamos a decir más en el cierre, pero la importancia de las normativas institucionales, por supuesto, todo esto implica un proceso de cambio institucional que se da en distintos niveles y la normativa tiene que acompañar necesariamente porque es la que establece las reglas de juego, el marco en el cual podemos pensar distintas alternativas. Entonces, por supuesto, además de que hay muchas definiciones nuevas, en cuanto a qué es un crédito, cuántas horas, qué es modalidad de distancia, qué es modalidad presencial, qué es sincronía, bueno, están todas esas definiciones que parecieran ser simplemente normativas, pero tienen claramente un sentido eh, orientador y regulador de la práctica, de lo que podemos pensar y de lo que podemos hacer. Entonces es importante que todo esto se incorpore y lo estamos trabajando con Teresa y con Santiago. Lo otro que me interesa es que pensemos esto de la cultura organizacional, ¿no? Recién Alfonso decía, nos cuesta cambiar y hacemos la modificatoria de la modificatoria de la modificatoria. Bueno, para que se queden tranquilos, no es algo exclusivo de ustedes. En todo el sistema hay mucha resistencia a el cambio de plan. Y de hecho, cada vez que hacemos un curso de estas características o participamos en algún tipo de panel, han sido 3 años muy movidos para todo el sistema a partir de estas modificaciones. Y bueno, y a mí me ha tocado participar en varias de estas instancias y siempre la pregunta es, ¿son modificatorias o son planes nuevos? Y yo la verdad que digo, ¿por qué nos preguntamos eso? ¿Cuál es el prurito, el miedo, el temor a decir un plan nuevo? Y en realidad creo que ahí hay una lógica burocrática que termina predominando sobre la cuestión académica y curricular propiamente dicha. Es cierto que hasta hace unos años todos los trámites de cambio de plan eran más complicados porque eran expedientes en papel que iban al ministerio, volvían, eso implicaba que saliera una nueva resolución, y si tenían los alcances. Bueno, lo cierto es que todo eso creo que también, al mismo ritmo que cambia la formación, también ha ido cambiando la gestión y esos cambios, estos trámites se han acelerado y se han simplificado. Pero me parece importante poder pensar esto. Yo tenía un colega que decía, una vez que se estaba discutiendo un plan, y era un plan que en el diseño inicial se había pensado como un plan personalizado, abierto, totalmente flexible, no sé qué, y después cuando arman el documento para presentarlo ante el consejo directivo de la facultad, ¿qué hicieron? Tomaron la guía que teníamos de presentación de planes y como la guía decía trayecto estructurado y trayecto flexible, habían metido una materia en trayecto estructurado y otra. Entonces nosotros cuando vemos eso decimos, ¿por qué hicieron esto? Si era un plan totalmente personalizado. Los planes personalizados, para quien no lo saben, y esto es más habitual en el posgrado que en el grado, son aquellos donde en función de los antecedentes y el plan de tesis de una persona se le dicen tenés que hacer esto, esto y esto. No hay una grilla, no hay correlatividades, no hay materias obligatorias, por eso se dice personalizado. Bueno, entonces este grupo que venía trabajando, decimos, vamos por un plan personalizado y cuando lo presentan, lo habían metido a presión en una lógica de un trayecto estructurado. Entonces, ante la pregunta de por qué hicieron esto, dicen, bueno, porque la norma tenía ese punto. Y entonces, bueno, entonces me dijo, lo que han hecho ustedes es una transposición burocrática de un plan de estudio en vez de una transposición didáctica. Y bueno, yo me quedé mucho con esa idea, digo, bueno, ¿cómo nos suele pasar eso, no? ¿Cuántas de nuestras decisiones a veces están más guiadas o limitadas o contenidas por estas cuestiones burocráticas que por lo que queremos realmente hacer?
Ahí creo que entonces la respuesta es política eh, y viene de la definición de una política curricular. Entonces, cuando si institucionalmente se resuelve avanzar con un programa de innovación curricular, con un proceso de cambio curricular a nivel institucional, bueno, claramente será, y es lo que ustedes están haciendo, bueno, vamos por el cambio de planes, vamos por la actualización normativa, vamos por estas instancias de capacitación, de discusión, etcétera, y por supuesto eso implicará después una tarea de gestión eh, también de las presentaciones ante el superior, ante la NGU, para obtener el nuevo reconocimiento para los nuevos planes y no ya para las modificatorias. Las modificatorias que, como decías, después tienen muy, muy poco que ver con el plan original. Pero además en términos de gestión, que esto que a veces parece complejo, termina siendo mucho más fácil hacer esto, presentar un nuevo plan, hacer un plan de transición y pasar a todos los estudiantes al plan nuevo que estar buscando en qué plan anexo y modificatoria de anexo, de corrección del anexo uno el anexo, porque suele pasar eso, está la norma que dice que la materia tal del plan 1985 equivale a la materia tal, bueno, todas esas cuestiones que después en la práctica nos generan muchísimos problemas. Me callo acá un poquito para escucharlos rapidito. ¿Qué pensaron en términos de estrategia? ¿Cómo harían entonces para... Viene Teresa y les dice, lo queremos hacer, pero no sé cómo. Bueno, ¿qué le dirían a Teresa sobre cómo llevar adelante este proceso? ¿Quién quiere empezar? A ver, todos coincidieron en que tiene que ser un proyecto colectivo. Entonces, ¿qué Bueno, tiene que tener cualquier estrategia que piensen? Y yo pienso nosotros, que... ah, Ah, dale, Marita. Karina, te sigue mal el nombre. Yo pienso que lo primero, digamos, es, nosotros estuvimos hablando, digamos, de reuniones, digamos, para cambios de plan, digamos, donde se incorporen, digamos, graduados, estudiantes, etcétera, etcétera, y partir por ahí de esas reuniones para ver si efectivamente es lo que, digamos, los graduados que han salido con ese plan de estudios se encuentran, digamos, formados para ese contexto y a partir de eso pensar, digamos, es el perfil que necesitamos, es el perfil que necesita la sociedad de egresados de X carrera o partir de ahí, digamos, del contexto y del perfil que queremos para formar ese profesional. Y después arrancar con a ver cómo lo organizamos, qué sacamos, qué ponemos, a dónde lo ponemos, ponemos optativas, no ponemos. Sí me parece que la parte, digamos, de tener, digamos, como opciones, esto que si se quiere sea personalizado, aunque no sea del todo, digamos, pero sí que tenga la posibilidad. Hoy estábamos hablando de que el plan de educación física que tienen tiene una orientación hacia montaña y otra, y otra orientación hacia lo educativo. ¿Dijiste? Digo, tener dentro de un plan general que haya un par, digamos, de opciones como para que no sea, digamos, todo igual, sino que tenga que ver, digamos, que el interés del estudiante, digamos, también esté presente ahí. Sí, algo que también hablamos en el Bien, grupo fue que comenzar cualquier planificación, lo que sea, cualquier acción que sea integrada y que haya una comunicación entre todas las áreas, porque muchas veces uno planifica, queda fantástico, hay cuestiones que enriquecen a los trayectos formativos y se diluyen por falta de comunicación o articulación entre las distintas áreas. Entonces eso nos parecía como principal estrategia de cualquier acción que uno quiere implementar, que esté con eso como base, porque si no queda todo en los papeles y después no se implementan. bien, bien. Incluso ahí agrego que charlamos con el grupo el tema del involucramiento de las áreas de investigación y extensión también, porque en esto que planteabas que nos resultó súper interesante del reconocimiento de actividades y demás, decíamos que hay participación de estudiantes, de docentes en la investigación y la extensión, hay algunas experiencias de curricularización, pero que si uno quiere plantear un plan que tenga esta posibilidad, tendría que tener esa comunicación permanente
con investigación, con extensión, que muchas veces no tenemos y que Ujú. aparte no sabemos qué estamos haciendo entre nosotros mismos. Y eso, bueno, nos parecía como clave para tener en consideración a la hora de pensar un plan que en donde haya participación de todo, no solo del área docente, no solo de estudiantes y graduados, sino también de todas las áreas que conforman la universidad, ¿no? Y que van a conformar un perfil profesional también. Claramente. Bien. Una cosa Eh, que quiero sí. agregar, no solamente, digamos, lo que es investigación, lo que es extensión, también el área, digamos, administrativa, la parte de administración académica, me parece que tiene que estar presente ahí. Porque hay veces que se piensan las cosas desde lo netamente académico, sin pensar en cómo todo eso después se tiene que llevar, digamos, a los sistemas, a ver cómo se van llevando. No digo que lo tengan, digamos, como la brújula, digamos, y que la parte, pero sí que, digamos, che, esto se puede hacer, esto se podría hacer, ¿cómo se haría esto? Cuando ustedes hablaban, recién vos decías que por ahí uno piensa, digamos, más que en decir, bueno, este plan no va, hacemos uno nuevo, en vez de seguir modificando, seguir modificando, seguir modificando, digamos, uno, que sí, que terminás no sabiendo cuándo se cambió el nombre de la materia, por Ujú, ejemplo, o la correlativa. ujú. Eh, yo no sé, esto no estoy segura si también hay ahí algún sustento, digamos, que tiene que ver con el SIU, cómo se carga en el SIU, cómo, y todo ese tipo de cosas, digamos. Hay ahí un plus, digamos, que por ahí los docentes desconocen y que después es como que tiene su... Santiago seguramente tiene esto más... Mira, ahí lo importante, en esto que vos estás diciendo, por supuesto que es importante invitar, contemplar, incorporar, o sea, integrar en la discusión, justamente para que después no sea un freno para la implementación. Eh, yo creo que los sistemas y la burocracia no deberían definir la estructura de un plan ni el sentido de un plan, pero en la práctica lo pueden hacer y Ahí muchas están veces las no cuestiones de pasa. poder. Y ahí están las cuestiones del poder interno. Vieron que hay cuestiones externas y hay cuestiones internas. Entonces, sumar a estos actores en los procesos de discusión también los hace parte del mismo proceso de cambio y ayuda no solo a que se contemplen especificidades y discusiones que quizás desde la mirada más académica, pedagógica, pueden no estar considerándose, sino a que de entrada sean actores también del proceso. Entonces, se sientan incorporados y ayuden a cambiar. Eh, pero bueno, creo que sí es importante tener claro, bueno, cuál es el norte y qué es lo que queremos hacer. Entonces, que no sea el sistema o la normativa lo que limite lo que se está buscando. Por supuesto, en el marco de lo que la normativa permite, en el marco de lo que los sistemas permiten, bueno, pensar cómo o buscar soluciones. El SIU es un sistema, el guaraní es un sistema muy flexible, tiene muchos recursos y, y muchas veces hay prácticas de gestión académica, administrativa, que han quedado desactualizadas, ¿sí? Eh, Julieta, Celina, ¿vos querías agregar algo más? Mis la mano levantada y Julieta, Sí, no sé yo cuál quería era. comentar lo que trabajamos con nuestro grupo, que bueno, estaba todo unido a cuando empezamos a identificar cuáles eran los factores más importantes, todo el poder y el contexto, la gestión curricular, el proyecto colectivo que nosotros definimos como grupo, que nos parecía que la manera es en esto de tener una comisión de seguimiento de plan de estudios activa, en articulación con el equipo docente, o sea, que sea reflejo del trabajo en equipo, que consulte periódicamente bueno, el área del no docente, porque la parte administrativa puede ser una limitante un determinante fundamental, que integren también esa comisión la voz de estudiantes y consultar también a graduados para tener esta visión actualizada. Y eso en conjunto hablábamos de la figura de quien sea coordinador o director de la carrera, ¿no? Esto es algo que también, tomando lo que decía Alfonso de la normativa, nosotros en nuestra organización como universidad que tenemos esta fusión entre facultades y departamentos, no está como figura del estatuto el coordinador o director de carrera, y es algo que CONIAB lo exige. Entonces ahí hay una cuestión institucional que necesitamos ayornarnos porque no,
por lo menos hasta donde yo fui coordinadora, no había un reglamento como para decir, bueno, cuáles son las funciones y misiones del director y coordinador de carrera. Y lo hablábamos en el grupo que es un rol fundamental trabajando en conjunto con esta comisión de seguimiento del plan de estudios para poder tener este trabajo colectivo, para poder tener esa integración del plan de estudios. Eh, por ejemplo, nosotros acá cuando yo fui coordinadora implementábamos las reuniones intercátedras como espacios de articulación de contenidos, en cuestiones de organización de lo administrativo, o sea, al inicio del cuatrimestre, cuestiones que tenían que ver con la planificación, de hablar y entender cómo es, o sea, lo que es armar el programa de una materia, lo que implica cada ítem de ese programa, que no es un papelito que uno escribe como para llenar ítems, sino de que tiene un sentido esa planificación. Bueno, hablábamos de esto, de el cómo llegar a ese diseño curricular, que tiene que estar ese trabajo de la comisión de manera activa, permanente, que sea una comisión plural, donde estén todas las voces, y fundamentalmente que haya gente ahí con formación en lo que es pedagogía, docencia del nivel superior, porque tiene que estar esta visión de plan de estudio, tiene que estar esta visión de lo que es la enseñanza enfocada en el estudiante, y eso trabajarlo con el equipo, ¿no? Pero si en esa comisión y en esa coordinación no está esa visión, o sea, tiene que haber una decisión política que avale esto, que haya una designación al respecto, porque tampoco si hay designación, tampoco podemos concretar trabajos que sean profundos, porque las personas somos personas justamente, necesitamos ese reconocimiento y esa designación para poder hacer esa tarea que es profunda. Y hablábamos del grupo que es clave, porque si no, no hay trabajo en equipo. Es difícil. Bien, Seguimos con planes de estudio fragmentados, ¿no? bien. Eh, Julieta, Sí, un poco agregando, ¿cómo les va? Un poco agregando a lo que decía Celina, yo estuve en el mismo grupo, entré un poco más tarde, eh, pero no quiero ser demasiado extensa. Nosotros, medicina, por ejemplo, es una carrera que acreditó recientemente. Como para aclarar, la figura de coordinación no es tan especificada por CONIAU, porque, bueno, en este caso hay una figura de decano. Las direcciones departamentales, estudiantes, figuras no docentes, son todas esas representación está en la comisión de seguimiento curricular. Lo que sucede es que en la participación docente muchas veces quienes quieren participar de estas comisiones no ocupan cargos de gestión de cátedra. Es fundamental que las gestiones de cátedras también estén en consonancia y hablando, aunque no formaran parte de esa comisión, que puedan ser invitados y también porque en definitiva te dan la mirada de cómo hoy está funcionando esa materia, cómo articula con otros docentes de la carrera y demás. Y en cuanto a las trayectorias, algo que quería comentarles y que lo había escrito en el chat, nosotros la flexibilidad viene a través de algunas horas que tiene una asignatura, también de una rotación que tienen en la PFO, que es el último año de la carrera. Ahí hay horas que deciden, el estudiante elige entre dos rotaciones que puede hacer dentro de todo el cursado de esa última asignatura. Y como sabemos que los estudiantes también están en proyectos de investigación, de extensión, y que eso les ocupa horas, sumado a toda la carga horaria que tienen en la carrera, pueden presentar como horas, como equivalencias de horas de seminarios que son las flexibles, es la figura de flexibilidad que tenemos en la carrera, que es una determinada cantidad horaria para que se les reconozca justamente esa actividad que están teniendo dentro de un proyecto. Por supuesto que está todo reglamentado, hay un mínimo, hay un máximo, no pueden presentar todas las horas optativas o flexibles que tiene la carrera por un solo proyecto. Pero bueno, se hace el análisis. Y después tenemos lo que pasa en los sistemas, tenemos que poder pasarle una nota, entonces, bueno, todo eso tiene que haber una evaluación, porque, bueno,
hoy la hora flexible está en esa forma de seminario y ese seminario necesita una determinada carga horaria, un docente a cargo de esa actividad, una nota para el estudiante. Solamente eso para agregar. Bien, ahí aparecen distintas cuestiones que siguen relacionadas con lo que veníamos conversando en el sentido de el poder también al interior de las cátedras, ¿no? Bueno, cómo se habilitan o no se habilitan estos espacios de discusión según esas relaciones. Entonces, retomando un poco lo que charlábamos en la primera parte, capaz tenemos que dejar de llorar a ese estudiante que ya no tenemos y capaz tenemos que reconocer que también hay relaciones de poder entre nosotros, que no somos una comunidad idílica que comparte intereses platónicos sin ninguna consecuencia en términos de poder, en términos de autoridad, en términos de acceso a. Eso es central, poder pensarlo también para estos procesos. Y lo otro, que como vos bien decías, bueno, hay distintas formas de resolver esa flexibilidad que buscamos, esos diseños más abiertos y los reconocimientos, y también hay que ir viendo, como parte de un proceso de aprendizaje institucional, bueno, qué soluciones le van dando en distintas carreras. Los procesos de acreditación muchas veces han traccionado estos cambios. Hay estándares que son más de avanzada que otros. Los últimos estándares de medicina fueron interesantes en el planteo y eso muchas veces exige que las carreras se adecúen y que tenga que cambiar el plan y que haya que generar nuevas prácticas de gestión curricular que no siempre están disponibles en conocimiento, implementadas en otras carreras. Generar estas instancias de innovación en una dimensión institucional que también permita esos diálogos puede enriquecer los resultados. Así que bueno, gracias. Alfonso y Elena, ya vamos cerrando, así no nos extendemos tanto podemos hacer el cierre general después, ¿sí? Sí, le hago cortita. Un poco recordando lo que hablábamos en el grupo y uniendo todas estas opiniones que fueron surgiendo, que adhiero. Marimar creo que decía que tenemos un estatuto muy lindo, ¿no? Un estatuto que nos da una identidad muy marcada en el Comahue y que sería muy interesante en esto de replantearnos, ¿no? Entre otras cosas, los espacios de poder, ir tomando de toda la sabiduría del recorrido que tiene la universidad, ir tomando todo eso que nos caracteriza y que es bueno, y sobre eso ir reaprendiendo, pero sin dejar nuestra identidad y sin dejar lo malo. Entonces, tenemos que generar directores de carrera, más allá de que CONIAU los pida o no, depende cuál. Sí, deberían estar en todas las carreras esas figuras de coordinador o director, porque este trabajo de comunicación, de apertura, de lo colectivo y de lo integrado, tiene que estar en la tarea de alguien y no puede depender de las individualidades y de que todos se pongan de acuerdo, ¿no? Pero sí esto de no borremos todo, sino aprendamos de todo el recorrido que llevamos hasta acá y cómo nos reinventamos y nos adaptamos al mundo, a los estudiantes, a los docentes que no quieren adaptarse y todo, ¿no? Porque es un escenario muy complejo y cada vez es más complejo, creo yo, sobre todo porque el contexto y la falta de recursos hacen que sea una remada en dulce de leche, básicamente. Entonces, no hay que descuidar nada, pero sí tomar todo el recorrido y lo que hemos aprendido hasta el momento. Bien, justamente ese recorrido es lo que a ustedes les va a permitir calibrar cuáles son las estrategias que sirven y cuáles no. Porque no todo sirve para todas las universidades de la misma forma. Entonces, bueno, ahí es donde, reconociendo esa identidad, como bien vos lo decías recién, y nada, me gustó esta metáfora o este señalamiento de Alfonso sobre las modificatorias. Bueno, da cuenta de una práctica, de un estilo institucional, que hay que reconocerlo. No quiere decir que para dejarlo incólume, porque eso no nos permitiría hacer los cambios que queremos, pero sí para tener un registro de qué es lo que la institución puede o no puede, dónde aprieta el zapato, digamos, y qué tengo que tener en cuenta para poder avanzar. ¿Sí?
hay cuestiones de timing, de sentido político, de qué es viable y qué es no viable, de identificación de cuáles son las dificultades. Y bueno, está bueno que se discuta y seguramente las personas que tengan que llevarlo adelante tendrán que ajustar la estrategia en función de eso. Pero en general es lo que hace que no podamos decir una estrategia sirve para todo el mundo. Como les dijo Teresa desde un principio, cuando ella me invitó, también tenía que ver porque le gustó lo que habíamos hecho en UNER y porque tenía una estructura similar, nuestra universidad, y una historia similar en cuanto a, a la cantidad de años, al recorrido, esto de estar en distintas ciudades, el tamaño que tenemos. Entonces había ciertas similitudes que nos podían ayudar a pensar en forma conjunta este proceso y que algo de lo que nosotros hemos recorrido les sirva a ustedes también para pensar. Eh, entonces, bueno, a mí me parece que es importante tener en cuenta todo esto. Si les parece, le doy la palabra a Teresa, eh, y después hacemos un comentario de cierre. Sí, bueno, yo estuve en el grupo, uno de los grupos, el primero justo que habló. Con respecto a las modificatorias, les aseguro que con Santiago Briceño, que es así, cada vez que hay, o sea, que alguien piensa en hacer cambios en una carrera, SOS Briceño, digo yo. Pero hemos tratado de desestimar, soy honesta, lo que es modificatoria, y en estos 4 años que hemos, bueno, esta última gestión, tenemos 7 planes nuevos, de carreras nuevas, perdón, carreras nuevas, de las cuales 6 ya están andando desde el 24. 3 son tecnicaturas de ciencias médicas, una es una tecnicatura que es la primera educación a distancia del curso, 2 ingeniería fuera de la sede central, esas todas funcionando. Y por otro lado también hemos tenido planes. Hay sí planes nuevos, no carreras nuevas, en unidades académicas, qué sé yo, como eh, el Centro Regional Arazapal, Agrarias, Letras, que presentó también carreras que eran de antes del 90. La propia ingeniería, el otro día la compañera, cuando plantea, es la burocracia de los planes. Yo creo que estamos equivocados. Ahora sí estamos trabajando en normativa, Santi con el asesoramiento, por supuesto, Santi y yo con el asesoramiento de Ana Laura. Usted sabe que yo tengo fecha de vencimiento, no me quedan ni 60 días, pero bueno, el que sí se queda es Santi. Seguro, eso no hay duda, no sé quién viene a mi lugar, pero Santi está. Entonces, y yo creo que a veces también tenemos una visión, y ojo, lo digo y también haciéndome cargo, que quizás en algún momento lo tuve, cuando Mara, que es mi amiga, aparte por eso siento la libertad de decirlo, de ingeniería plantea la burocracia de los planes. La burocracia no está en la parte de presentar el plan, porque yo le aseguro, si en este año tenemos 6 carreras nuevas funcionando, tantos cambios de planes y hemos desestimado la modificatoria de la modificatoria, porque la propia gente mía de auditoría se debe querer morir cuando tiene que hacer esos títulos y mediar la modificatoria y por qué este pudo hacer esto y por qué pudo salvar lo otro, creo que es mucho más limpio ir a un plan nuevo. Pero estamos con ese cuco cuando Mara plantea, cuando ellos desde el año 1997 tienen el plan de las ingenierías y sabemos que las ingenierías en 30 años tienen un cambio monstruoso, pero están hace 15 años o más, no me atrevo a decir cuántos, intentando ese cambio y recién llegó creo que a la última comisión de docencia. Entonces, a mí, mi sensación como dice, es la burocracia. Entonces nos da miedo o decimos, uy, no, ¿cómo hacer que esto todo tarda? Pero el trabajo tarda, no en la última parte, en ese acordar entre todos, que no creo que sea burocracia, porque ese es el acuerdo entre todos. Y además, mi sensación es que decimos, parecería que tenemos que presentar un plan para 30, para 20 años, y claramente no es así. Nuestro plan no tiene que ser pensado. Entonces queremos que sea tan excelente porque decimos, y va a ser para los próximos 30. No, no debería serlo. Entonces, en ese caso, yo creo que por eso todo lo que hemos trabajado en este tiempo, ya sea con Pablo Beneitón, estos encuentros con Ana, cuando hasta también hicimos de cursos de evaluación, de educación a distancia, todos los programas, apuntan a esto, a pensar que no está la burocracia y no es que sea complicado que después nos aprueben un plan. No, el trabajo, este trabajo colectivo, que quizás nos cueste o no nos cueste o como fuera,
es lo que nos marca. A cada vez que llega alguien con cambio de plan, sí, decimos con Santiago, fíjate, Santiago dice, mira, se podría hacer esto, y siempre vamos a tratar de desestimar esas modificatorias. Siéntense y hagan un plan nuevo. Así que yo creo que en este sentido fue lo que hemos venido haciendo y lo que hemos, con estas formaciones, actualizaciones, llamémoslas capacitaciones, como fuera. Creo que estamos apuntando a eso, a mostrar la necesidad. De humanidades está bien, se presentó licenciatura y profesorado en letras, que son premios al 1990, pero también está trabajando la gente de geografía, la gente de historia, pero ellos mismos dicen, sí, llevamos, no sé, más de 15 años. Entonces ahí es donde nosotros creo que nos cuesta dar eso, decir, bueno, a ver, estamos haciendo este trabajo, bueno, demos un corte, porque me dicen, no, porque después pensamos que capaz que en lugar de un plan nuevo con tal y tal modificatorias, no, no, presenten el plan nuevo, por favor, digo yo, aunque no esté en funcionamiento el año que viene, porque esa es otra. Entonces creo que también eso es un poco de estas cuestiones que uno arrastra y estas cuestiones, sí, no, porque, no, a ver, vamos sobre lo nuevo, tenemos que cambiar, no pensemos que aquella estructura que era así, que entonces no nos permite. Porque si ingeniería puntualmente no presenta planes nuevos en 1997, no es que están presentados y el Consejo Superior se lo tiene demorado en un cajón, porque eso sería la burocracia. Y no está pasando eso, gente. No llega al programa por todo ese trabajo previo que hace la gente en las unidades académicas, pero tenemos una concepción, cuando vos hoy, Alfonso, decías, lo hacemos ahora para 8 años, pero en realidad no son 8 años entre la presentación y la puesta en práctica. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Yo, por supuesto, ya no trabajo más y me voy, dijo, pero pero bueno, un poco esa es la idea, trabajarlo desde este lugar, sentirnos acompañados, que somos un grupo que estamos buscando un mejor plan de estudios para determinada carrera y no ponernos con esos fantasmas viejos, decir, sí, pero todo demora, todo tarda. No, vamos, organicémonos, vamos con reuniones mensuales, incluso hasta con asesoramiento. Decir, bueno, a ver, una persona que nos asesore en este cambio de plan. Eso es bueno. Y decir, bueno, y también junto con esa persona vamos a armar como cronogramas, nos vamos a organizar, porque la complicación no es la burocracia del momento que dicen, che, del consejo directivo te lo mando, no, porque si no, no tendríamos esta cantidad de planes nuevos, de carreras nuevas, con planes nuevos funcionando. Creo que está en lo previo y quizás sí podría ser que uno diga, y que yo creo que en términos generales, y capaz me estoy equivocando, los planes de estudio que nosotros tenemos, no sé, y vuelvo a insistir, me puedo estar equivocando y feo, no sé cuántas veces para estos planes que yo tengo ahora o los que hubo en la gestión anterior, que no sé cuántos fueron, nuevos y modificatorias, hemos pensado en el asesoramiento de una persona externa. Y yo creo que el asesoramiento de una persona externa quizás sea muy bueno. Nos pasó y me dice una compañera, mira, a mí en una carrera, lo de Pablo Beneytones me vino bárbaro, Teresa, porque no me daban bolilla. Y cuando yo dije, lo dijo una persona de afuera, bueno, es ley. Entonces yo creo que también tenemos que darnos esa posibilidad de alguien que nos asesore, que sea externo. Entonces muchas veces lima todas estas cuestiones de la gente que tiene temor, pero entonces ¿con qué materia me quedo? Me sacan de la carrera, me mandan a la otra. Todo eso yo creo que no tenemos, por lo menos nosotros, y vuelvo a insistir, quizás estoy cometiendo un error grave. Nosotros en la Facultad de Economía, donde yo trabajé prácticamente, no sé, más de 35 años, y trabajé en cambios de planes y trabajé en otras que no era solo este, o también en ingeniería, que yo tenga conocimiento, no teníamos pensar en el asesoramiento exterior, que yo creo que sería muy bueno pensarlo en esos términos. Entonces nos quedamos adentro y a veces hasta parece una cuestión política, si yo estoy con el grupo de ella y ella no está con el mío, cuando en realidad tendría que distar tanto de eso, porque esas son las cuestiones de poder que menciona el grupo de Celina, que no es el que estaba yo, nosotros no lo vimos tanto en ese sentido. Pero yo creo que sí, que son centrales. Entonces casi empieza una puja compañero a compañero y uno dice, a ver, y con el asesoramiento externo muchas veces todo eso se va como zanjando
y tenemos otra mirada que me parece que es una buena posibilidad de pensarlo en esos términos. Sé que los momentos por los que pasa la universidad y con todo esto de la ley de financiamiento, quizás uno podría decir, quizás no son los mejores momentos, pero uno a veces cuando uno dice, bueno, yo tengo 2 pesos con 50, yo en el Fondo de Recursos Humanos hemos acompañado muchas actividades y demás, estas mismas se hacen en ese marco. Yo entiendo que la persona que esté en mi lugar dice, mira, yo necesitaría un asesoramiento externo, porque tampoco es que sea un disparate y yo diga, ay, bueno, no, esto va a hacer que yo no pueda pagar más salidas curriculares, ¿no es cierto? Yo creo que tendríamos que tener esta visión y decir, bueno, a ver, si eso nos viene bien, bienvenido sea, mal no nos va a venir seguro. Un poco esa era la idea que yo planteaba, nada más, gente querida. Bueno, gracias Teresa. Eh, bueno, a mí me parece que es un poco como contaba Teresa recién, ¿no? Muchas veces esto también es parte de las propias resistencias, de las explicaciones que nos hemos dado y que a veces nos volvemos a revisar. Pero que las tenemos todos, que aparecen en todos los claustros, que aparecen en todos los autores. Entonces, sí hay creo que 2 o 3 cuestiones claras que nos deberían quedar de este proceso. En primer lugar, que es posible, que ya revisamos un montón de alternativas y ustedes tienen muchas ideas sobre cómo podrían llevar adelante esos cambios y que además tenemos acuerdos sobre la necesidad de hacerlo. Eso me parece que es un punto de partida más que interesante. En segundo lugar, que identificamos también algunas cuestiones con las que tenemos que tener cuidado sobre la metodología de trabajo, sobre la forma de hacerlo, ¿sí? Es necesario tener una mirada participativa, tenemos que convocar a distintos actores, tenemos que tener cuidado con nuestras propias resistencias y las de los otros, poder ponerlo en palabras es importante. Eh, y sobre eso agrego 2 cuestiones. Una, como decía recién Teresa, que hay una decisión institucional de hacerlo. Entonces estos cambios no son aislados, ni lo van a hacer algún grupo de docentes solos, sino que hay una decisión institucional de hacerlo y de acompañar ese proceso con recursos. Y por último, esta idea de la mirada externa. Yo creo que es una mirada muy sana eh, en términos de estos procesos, para justamente poder salir de esas miradas que son muy endogámicas a veces y que no permiten entender lo que está pasando afuera. Y sobre todo porque si nosotros decimos hay relaciones de poder también en el interior de una comunidad, bueno, muchas veces es difícil que esas eh, tensiones se resuelvan internamente sin que haya alguien que externamente ayude a poner la pregunta donde hay que ponerla, a señalar algunos lugares incómodos, a proponer soluciones que vistas desde afuera pueden parecer más claras que desde adentro, ¿sí? Cuando uno está mucho tiempo metido en una situación, a veces no ve soluciones que serían más fáciles. Y todo eso tiene que hacerse invitando al claustro docente a repensarse, al claustro de los estudiantes a participar, al claustro de los graduados a traer su experiencia, eh, y por supuesto a los equipos de gestión también a poder pensar su práctica desde otro lugar. Y desde un lugar de acompañamiento, de hacer posible lo que se está pensando en el interior de cada carrera, ¿sí? Eh, yo no quiero alargarlo mucho más porque creo que las discusiones han sido muy ricas y ustedes ya han estado conversando sobre los distintos aspectos que se tienen que tener en cuenta. Solo digo, primero la parte más antipática, el lunes va a estar publicado el cuestionario con el cual se certifica se acredita el curso. Quédense tranquilos que tiene el mismo espíritu de lo que estuvimos charlando, no va a ir a preguntar qué dice el pie de página número tanto del texto, no. Digamos, sigue la lógica de lo que hemos estado trabajando. Pero bueno, es un requisito de la acreditación, así que bueno, cumplo en avisar eso, que el lunes va a estar disponible. La segunda cuestión, sí, ya más simpática, es bueno, agradecerles por el espacio,
por la cordialidad, por la calidez con la que me han recibido y también por la cordialidad, la calidad de la discusión que han dado. Y bueno, y todo el aporte que hicieron, que la verdad que para mí fue un placer acompañarlos estos viernes y de cada encuentro me llevo también eh, mis propios enriquecimientos, conclusiones y aprendizajes. Espero que les haya servido, que también se hayan sentido respetados y acompañados, que hayan encontrado algo nuevo en la propuesta y bueno, seguramente nos veremos en algún momento con otra propuesta, curso, acompañamiento, en función de lo que ustedes vayan pensando, ¿sí? Pero por supuesto, bueno, ya nos conocemos, tienen me pueden escribir si necesitan algo y bueno, y espero que nos volvamos a encontrar en un espacio como este. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias a vos, gracias. Ana, por tu solvencia, paciencia, calidez. Así que muchísimas gracias. Y toda la gente, por supuesto, que participó. Muchas Bueno, gracias. 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 Me Gracias. sumo a las Muy palabras de bueno. Teresa. abrazos, quedamos Muchas en gracias. contacto. Muy bueno. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chau, chau. Chao.